continuando con nuestro libro de El juego del ángel, vamos a continuar. Aquella tarde, saliendo de la Maison Doré, me sorprendí a mí mismo caminando Rambla abajo, portando aquel ejemplar de Los Paseos del Cielo. A medida que me acercaba a la esquina de donde partía la calle del Carmen, empezaron a temblarme las manos. Me detuve frente al escaparate de la joyería Bagués, fingiendo mirar medallones de oro en forma de hadas y flores, salpicados de rubíes. La fachada barroca y exuberante de los almacenes El Indio quedaba a unos pocos metros de allí, y cualquiera hubiera creído que se trataba de un gran bazar de prodigios y maravillas insospechados, más que de una tienda de paños y telas. Me aproximé lentamente y me adentré en el vestíbulo que conducía a la puerta. Sabía que ella no podría reconocerme, que quizá ni yo misma podría ya reconocerla, pero aún así permanecí ahí casi 5 minutos antes de atreverme a entrar. Cuando lo hice, el corazón me latía con fuerza y sentí que me sudaban las manos. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de grandes bobinas con todo tipo de tejidas, o de grandes boinas con todo tipo de tejidos. Y sobre las mesas, los vendedores, armados de cintas métricas y de unas tijeras especiales anudadas al cinto, mostraban a damas de alcurnia, escoltadas por sus criadas y costureras, los preciados tejidos, como si se tratase de materiales preciosos. ¿Puedo ayudarlo en algo, caballero? Era un hombre corpulento y con voz de pito que iba embutido en un traje de franela que parecía a punto de estallar en cualquier momento y de sembrar la tienda de jirones flotantes de tela. Me observaba con aire condescendiente y una sonrisa entre forzada y hostil. No musité. Entonces la vi. Mi madre descendía de una escalera con un puñado de retales en la mano. Vestía una blusa blanca y la reconocí al instante. Su figura se había ensanchado un poco y su rostro, más desdibujado, tenía esa derrota leve de la rutina y el desengaño. El vendedor, airado, seguía hablándome, pero yo apenas advertía su voz. Tan solo la veía a ella acercarse y cruzar frente a mí. Por un segundo me miró y al ver que la estaba observando, me sonrió dócilmente, como se sonríe a un cliente o a un patrón, y luego siguió con su trabajo. Se me hizo tal nudo en la garganta que apenas pude despegar los labios para acallar al vendedor, y me faltó tiempo para dirigirme a la salida con lágrimas en los ojos. Ya en la calle, crucé al otro lado y entré en un café. Me senté a una mesa junto a la ventana, desde la que se veía la puerta de El Indio, y esperé. Había pasado casi 1 hora y media cuando vi salir y bajar la reja de la entrada al vendedor que me había atendido. Al poco empezaron a apagarse las luces y pasaron algunos de los vendedores que trabajaban ahí. Me levanté
y salí a la calle. Un chaval de unos 10 años estaba sentado en el portal de al lado mirando. Le hice una señal para que se acercara. Lo hizo y le mostré una moneda. Sonrió de oreja a oreja y constaté que le faltaban varios dientes. ¿Ves este paquete? Quiero que se lo des a una señora que va a salir ahora. Le dices que te lo ha dado un señor para ella, pero no le digas que he sido yo. ¿Lo has entendido? El chaval asintió. Le di la moneda y el libro. Ahora esperamos. No hubo que aguardar mucho tiempo. 3 minutos más tarde la vi salir. Caminaba hacia la Rambla. Es esa señora, ¿la ves? Mi madre se detuvo un momento frente al pórtico de la iglesia de Belém y le hice una señal al chaval que corrió hacia ella. Presencié la escena de lejos, sin poder oír sus palabras. El niño le tendió el paquete y ella lo miró con extrañeza, dudando si aceptarlo o no. Él insistió y finalmente ella tomó el paquete en sus manos y contempló cómo el niño echaba a correr. Desconcertada, se volvió a un lado y a otro, buscando con la mirada. Sopesó el paquete, examinando el papel púrpura en que iba envuelto. Finalmente le pudo la curiosidad y lo abrió. La vi extraer el libro. Lo sostuvo en las 2 manos, mirando la portada y luego volteando el tomo para examinar la contraportada. Sentí que me faltaba el aliento y quise acercarme a ella, decirle algo, pero no pude. Me quedé ahí, a escasos metros de mi madre, espiándola sin que ella reparase en mi presencia hasta que reemprendió sus pasos con el libro en las manos rumbo a Colón. Al pasar frente al palau de la virreina, se acercó a una papelera y lo tiró. La vi partir rambla abajo hasta que se perdió en la multitud como si nunca hubiese estado ahí. Sempere, padre, estaba solo en su librería, encolando el tomo de un ejemplar de Fortunata y Jacinta, que se caía a trozos cuando alzó la mirada y me vio al otro lado de la puerta. Le bastó un par de segundos para ver el estado en que me encontraba. Me hizo señas para que entrase. Tan pronto estuve en el interior, el librero me ofreció una silla. Tiene mala cara, Martín. Tendría que ir a ver a un médico. Si le da canguelo, le acompaño. A mí, los galenos también me dan grima, todos con batas blancas y cosas puntiagudas en la mano, pero a veces hay que pasar por el tubo. Es solo un dolor de cabeza, señor Semper. Ya se me está pasando. Semper me sirvió un vaso de agua de Vichy. Tenga, esto lo cura todo, menos la tontería, que es una pandemia en alza. Sonreía la broma de Semper sin ganas. Apuré el vaso de agua y suspiré. Sentía la náusea en los labios y una presión intensa que me latía detrás del ojo izquierdo. Por un instante creí que me iba a desplomar y cerré los ojos. Respiré hondo, suplicando no quedarme de una pieza ahí. El destino no podía tener un sentido del humor tan perverso como para haberme conducido hasta la librería de Semper para dejarle en agradecimiento a todo cuanto había hecho por mí un cadáver de propina. Sentí una mano que me sostenía la frente con delicadeza.
Samper. Abrí los ojos y encontré al librero y a su hijo, que se había asomado observándome con un semblante de velatorio. ¿Aviso al doctor?, preguntó Samper hijo. Ya estoy mejor, gracias, mucho mejor. Pues tiene usted una manera de mejorar que pone los pelos de punta. Está usted gris. Un poquito más de agua. Samper hijo se apresuró a rellenarme el vaso. Perdonen ustedes el espectáculo, dije. Les aseguro que no lo traía preparado. No digas tonterías. A lo mejor le irá bien tomar algo dulce. Puede haber sido una bajada de azúcar, apuntó el hijo. Acércate al horno de la esquina y trae algún dulce, convino el librero. Cuando nos hubimos quedado solos, Samper me clavó la mirada. Le juro que iré al médico, ofrecí. Un par de minutos más tarde, el hijo del librero regresó con una bolsa de papel que contenía lo más granado de la bollería del barrio. Me la tendió y elegí un brioche que en otra ocasión me hubiese parecido tan tentador como el trasero de una corista. Muerda, ordenó Samper. Me comí el brioche dócilmente. Lentamente me fui sintiendo mejor. Parece que revive, observó el hijo. Lo que no curan los bonitos de la esquina. En aquel instante, escuchamos la campanilla de la puerta. Un cliente había entrado en la librería y, a un asentimiento de su padre, Samper hijo nos dejó para atenderle. El librero se quedó a mi lado, intentando medirme el pulso, presionándome la muñeca con el índice. Señor Samper, ¿se acuerda usted, hace muchos años, cuando me dijo que si algún día tenía que salvar un libro, salvarlo de verdad, viniese a verle? Samper echó una mirada al libro que había rescatado de la papelera donde lo había tirado mi madre y que aún llevaba en las manos. Deme 5 minutos. Empezaba a oscurecer cuando descendimos por la rambla entre el gentío que había salido a pasear en una tarde calurosa y húmeda. Apenas soplaba un amago de brisa y balcones y ventanales estaban abiertos de par en par. Las gentes asomadas mirando el desfilar de siluetas bajo el cielo encendido de ámbar. Siempre caminaba a paso ligero. Samper caminaba a paso ligero y no aminoró la marcha hasta que avistamos el pórtico de sombras que se abría a la entrada de la calle del aré del teatro. Antes de cruzar, me miró con solemnidad y me dijo: Martín, lo que va a ver usted ahora no se lo puede contar a nadie, ni a Vidal, a nadie. Asentí, intrigado por el aire de seriedad y secretísimo del librero. Seguía Samper a través de la angosta calle, apenas una brecha entre edificios sombríos y ruinosos que parecían inclinarse como sauces de piedra para cerrar la línea de cielo que perfilaba los terrados. Al poco llegamos a un gran portón de madera que parecía sellar una vieja basílica que hubiese permanecido 100 años en el fondo de un pantano. Samper ascendió los 2 peldaños hasta el portón y tomó el llamador de bronce forjado en forma de diablillo sonriente. Golpeó 3 veces la puerta y descendió de nuevo a esperar junto a mí. Lo que vas a ver ahora no se lo puede usted contar a nadie, ni a Vidal, a nadie. Samper asintió con severidad. Esperamos por espacio de un par de minutos
hasta que se oyó lo que parecían 100 cerrojos trabándose simultáneamente. El portón se entreabrió con un profundo quejido y se asomó el rostro de un hombre de mediana edad y cabello ralo, de expresión rapaz y mirada penetrante. Éramos pocos y parió Semper, para variar, espetó. ¿Qué me trae hoy? ¿Otro letrerido de los que no se echa novia porque prefiere vivir con su madre? Semper hizo caso omiso del sarcástico recibimiento. Martín, este es Isaac Montfort, guardián de este lugar y dueño de una simpatía sin parangón. Hágale caso en todo lo que le diga. Isaac, este es David Martín, buen amigo, escritor y persona de mi confianza. El tal Isaac me miró de arriba abajo, con escaso entusiasmo, y luego intercambió una mirada con Semper. Un escritor nunca es persona de confianza. A ver, le ha explicado Semper las reglas, solo que no puede hablar de lo que ve aquí a nadie. Esa es la primera y más importante. Si no la cumple, yo mismo iré y le retorceré el pescuezo. Se impregna del espíritu general al 100%. Pues andando, dijo Isaac, indicándome que pasara al interior. Yo me despido ahora, Martín, y los dejo a ustedes. Aquí estará seguro. Comprendí que Semper se refería al libro, no a mí. Me abrazó con fuerza y luego se perdió en la noche. Me adentré en el umbral y el tal Isaac tiró de una palanca al dorso del portón. 1000 mecanismos anudados en una telaraña de rieles y poleas lo sellaron. Isaac tomó un candil del suelo y lo alzó a la altura de mi rostro. «Tiene usted mala cara», dictaminó. «Indigestión», repliqué. «¿De qué?» «De realidad». «Póngase a la cola», atajó. Avanzamos por un largo corredor en cuyos flancos velados de penumbra se adivinaban frescos y escalinatas de mármol. Nos adentramos por aquel recinto palaciego y al poco se vislumbró al frente la entrada de lo que parecía una gran sala. «¿Qué trae usted?», preguntó Isaac. «Los pasos del cielo», una novela. Menuda cursilada de título. ¿No será usted el autor? Me temo que sí. Isaac suspiró, negando por lo bajo. ¿Y qué más ha escrito? La ciudad de los malditos, tomos del 1 al 27, entre otras cosas. Isaac se volvió y sonrió complacido. Ignatius B. Samson, que en paz descanse y para servirle a usted. El enigmático guardián se detuvo entonces y dejó descansar el farol en lo que parecía una balaustrada suspendida frente a una gran bóveda. Levanté la mirada y me quedé mudo. Un colosal laberinto de puentes, pasajes y estantes repletos de cientos de miles de libros se alzaba formando una gigantesca biblioteca de perspectivas imposibles. Una madeja de túneles atravesaba la inmensa estructura que parecía ascender en espiral hacia una gran cúpula de cristal de la que se filtraban cortinas de luz y tiniebla. Pude ver algunas siluetas aisladas que recorrían pasarelas y escalinatas o examinaban con detalle los pasadizos de aquella catedral hecha de libros y palabras. No podía dar crédito a mis ojos y miré a Isaac Montfort atónito.
Sonreía como zorro viejo que saborea su truco favorito. Ignatius B. Samson, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Seguí al guardián hasta la base de la gran nave que albergaba el laberinto. El suelo que pisábamos estaba remendado de losas y lápidas con inscripciones funerarias, cruces y rostros diluidos en la piedra. El guardián se detuvo y deslizó el farol de gas sobre alguna de las piezas de aquel macabro rompecabezas para mi deleite. Restos de una antigua necrópolis, explicó, pero por eso no le dé ideas y decida caérseme muerto aquí. Continuamos hasta una zona frente a la estructura central que parecía ser las veces de umbral. Isaac me iba recitando de corrido las normas y deberes, clavándome de vez en cuando una mirada que yo procedí a aplacar con manso asentimiento. Artículo 1. La primera vez que alguien acude aquí tiene derecho a elegir un libro, el que desee, de entre todos los que hay en este lugar. Artículo 2. Cuando se adopta un libro, se contrae la obligación de protegerlo y de hacer cuando sea posible para que nunca se pierda. De por vida. Dudas hasta el momento. Alcé la mirada hacia la inmensidad del laberinto. ¿Cómo elige uno un solo libro entre tantos? Isaac se encogió de hombros. Hay quien prefiere creer que es el libro el que se le escoge a él. El destino, por así decirlo, lo que ve usted aquí es la suma de siglos de libros perdidos y olvidados. Libros que estaban condenados a ser destruidos y silenciados para siempre. Libros que preservan la memoria y el alma de tiempos y prodigios que ya nadie recuerda. Ninguno de nosotros, ni los más viejos, sabe exactamente cuándo fue creado ni por quién. Probablemente es casi tan antiguo como la misma ciudad y ha ido creciendo con ella a su sombra. Sabemos que el edificio fue levantado con los restos de palacios, iglesias, prisiones y hospitales que alguna vez pudo haber en este lugar. El origen de la estructura principal es de principios del siglo XVIII y no ha dejado de cambiar desde entonces. Con anterioridad, el cementerio de los libros olvidados había estado oculto bajo los túneles de la ciudad medieval. Hay quien dice que en tiempos de la Inquisición, gentes de saber y de mente libre escondían libros prohibidos en sarcófagos y los enterraban en los osarios que había por toda la ciudad para protegerlos, confiando en que generaciones futuras pudieran desenterrarlos. A mediados del siglo pasado se encontró un largo túnel que conduce desde las extrañas del laberinto hasta los sótanos de una vieja biblioteca que hoy en día está sellada y oculta en las ruinas de una antigua sinagoga del barril de Cali. Al caer las últimas murallas de la ciudad, se produjo un corrimiento de tierras y el túnel quedó inundado por las aguas del torrente subterráneo que desciende desde hace siglos bajo lo que hoy es la Rambla. Ahora es impracticable, pero suponemos que durante mucho tiempo ese túnel fue una de las vías principales de acceso a este lugar. La mayor parte de la estructura que usted puede ver
se desarrolló durante el siglo XIX. No más de 100 personas en toda la ciudad conocen este lugar y espero que Semper no haya cometido un error al incluirle a usted entre ellas. Negué enérgicamente, pero Isaac me observaba con escepticismo. Artículo 3. Puede usted enterrar su libro donde quiera. Y si me pierdo, una cláusula adicional de mi cosecha. Procure no perderse. ¿Se ha perdido alguien alguna vez? Isaac dejó escapar un soplido. Cuando yo empecé aquí, años atrás, contaba lo de Darío Alberti de Chimerman. Supongo que Semper no le habría hablado de esto, claro. Zimmerman, el historiador, no, el domador de focas. ¿Cuántos Daríos Alberti de Zimmerman conoce usted? El caso es que en el invierno de 1889, Zimmerman se adentró en el laberinto y desapareció en él por espacio de una semana. Le encontraron escondido en uno de los túneles, medio muerto de terror. Se había emparedado detrás de varias hileras de textos sagrados para evitar ser visto. ¿Visto por quién? Isaac me miró largamente. Por el hombre de negro. Seguro que Semper no le ha contado esto. Seguro que no. Isaac bajó la voz y adoptó un tono confidencial. Algunos de los miembros, a lo largo de los años, han visto a veces al hombre de negro en los túneles del laberinto. Todos le describen de una manera diferente. Hay quien incluso afirma haber hablado con él. Hubo un tiempo en que corrió el rumor de que el hombre de negro era el espíritu de un autor maldito, a quien uno de los miembros traicionó tras llevarse de aquí uno de sus libros y no mantener su promesa. El libro se perdió para siempre y el difunto autor vaga eternamente por los corredores buscando venganza. Ya sabe usted, ese tipo de cosas a lo que Henry James, que le van tanto a la gente. No me va a decir que usted se cree eso. Claro que no. Yo tengo otra teoría, la de Zimmerman, que es que el hombre de negro es el patrón de este lugar, el padre de todo conocimiento secreto y prohibido, del saber y de la memoria, portador de la luz de cuentistas y escritores desde tiempos inmemorables. Es nuestro ángel de la guarda, el ángel de las mentiras y de la noche. Me toma usted el pelo. Todo laberinto tiene su minotauro, apuntó el guardián. Isaac sonrió enigmáticamente y señaló hacia la entrada del laberinto. Todo suyo. Enfilé una pasarela que conducía a una de las entradas y penetré lentamente en un largo corredor de libros que describía una curva ascendente. Al llegar al final de la curva, el túnel se bifurcaba en 4 pasadizos y formaba un pequeño círculo desde el que ascendía una escalera de caracol que se perdía en las alturas. Subí las escaleras hasta encontrar un rellano desde el que partían 3 túneles. Elegí uno de ellos, el que creía que conducía hacia el corazón de la estructura, y me aventuré.
A mi paso rozaba los lomos de centenares de libros con los dedos. Me dejé impregnar del olor, de la luz que conseguía filtrarse entre rendijas y de las linternas de cristal horadadas en la estructura de madera y que flotaba en espejos y penumbras. Caminé sin rumbo por espacio de casi 30 minutos hasta llegar a una suerte de cámara cerrada en la que había una mesa y una silla. Las paredes estaban hechas de libros y parecían sólidas, a excepción de un pequeño resquicio del que daba la impresión que alguien se había llevado un tomo. Decidí que aquel iba a ser el nuevo hogar de Los Pasos del Cielo. Contemplé la portada por última vez y releí el primer párrafo, imaginando al instante que, si así lo quería la fortuna, y muchos años después de que yo estuviese muerto y olvidado, alguien recorría aquel mismo camino y llegaría a aquella sala para encontrar un libro desconocido en el que había entregado todo cuanto tenía que ofrecer. Lo coloqué ahí, sintiendo que era yo el que se quedaba en el estante. Fue entonces cuando sentí la presencia a mi espalda y me volví para encontrar, mirándome fijamente a los ojos, al hombre de negro. Al principio no reconocí mi propia mirada en el espejo, uno de los muchos que formaban una cadena de luz tenue a lo largo de los corredores del laberinto. Eran mi rostro y mi piel los que veían el reflejo, pero los ojos eran los de un extraño, turbios y oscuros y rebosantes de malicia. Aparté la mirada y sentí que la náusea me rondaba de nuevo. Me senté en la silla frente a la mesa y respiré profundamente. Imaginé que incluso al doctor Trías le podría resultar divertida la idea de que al inquilino de mi cerebro, el crecimiento tumoral, como él gustaba de llamarle, se le hubiese ocurrido darme la estocada de gracia en aquel lugar y concederme el honor de ser el primer ciudadano permanente del cementerio de los novelistas olvidados, enterrado en compañía de su última y lamentable obra, la que le llevó a la tumba. Alguien me encontraría ahí dentro de 10 meses o 10 años, o tal vez nunca. Un gran final digna de la ciudad de los malditos. Creo que me salvó la risa amarga que me despejó la cabeza y me devolvió la noción de dónde estaba y lo que había venido a hacer. Me iba a levantar de la silla cuando lo vi. Era un tomo tosco, oscuro y sin título visible en el lomo. Estaba encima de una pila de 4 libros más en el extremo de la mesa. Lo tomé en las manos. Las cubiertas parecían estar encuadernadas en cuero o en algún tipo de piel curtida y oscurecida, más por el tacto que por un tinte. Las palabras del título, que habían sido grabadas con lo que supuse era algún tipo de marca a fuego en la tapa, estaban desdibujadas, pero en la 4ª página se podía leer el mismo título con claridad: Lux Aeterna, DM. Supuse que las iniciales, que coincidían con las mías, correspondían al nombre del autor, pero no había ningún otro indicio en el libro que lo confirmara. Pasé varias páginas al vuelo y reconocí por lo menos 5 lenguas diferentes alternándose en el texto: castellano, alemán, latín,
francés y hebreo. Leí un párrafo al azar que me hizo pensar en una oración que no recordaba en la liturgia tradicional y me pregunté si aquel cuaderno sería una suerte de misal o compendio de plegarias. El texto estaba punteado con numerales y estrofas con entradas subrayadas que parecían indicar episodios o divisiones temáticas. Cuando más lo examinaba, más me daba cuenta de que a lo que me recordaba eran los evangelios y catecismos de mis días de escolar. Hubiera podido salir de ahí, escoger cualquier otro tomo entre cientos de miles y abandonar aquel lugar para no volver nunca jamás. Casi creí que lo había hecho hasta que me di cuenta de que recorría de vuelta los túneles y corredores del laberinto con el libro en la mano, como si fuese un parásito que se me hubiese pegado a la piel. Por un instante me cruzó por la cabeza la noción de que el libro tenía más ganas de salir de aquel lugar que yo, y que de algún modo guiaba mis pasos. Tras dar algunos rodeos y pasar frente al mismo ejemplar del cuarto tomo de las obras completas de Le Fanu un par de veces, me encontré sin saber como frente a la escalinata que descendía en espiral, y de ahí atiné a encontrar el camino que conducía a la salida del laberinto. Había supuesto que Isaac estaría esperándome en el umbral, pero no había señal de su presencia, aunque tuve la certeza de que alguien me observaba desde la oscuridad. La gran bóveda del cementerio de los libros olvidados estaba sumida en un profundo silencio. Isaac, llamé. El eco de mi voz se perdió en la sombra. Esperé unos segundos en vano y me encaminé rumbo a la salida. La tiniebla azul que se filtraba por la cúpula se fue desvaneciendo hasta que la oscuridad a mi alrededor fue casi absoluta. Unos pasos más allá distinguí una luz que parpadeaba en el extremo de la galería y pude comprobar que el guardián había dejado el farol al pie del portón. Me volví por última vez para escrutar la oscuridad de la galería. Tiré de la manija que ponía en marcha el mecanismo de rieles y poleas. Los anclajes del cerrojo se liberaron uno a uno y la puerta se dio unos centímetros. La empujé justo lo suficiente para pasar y salir al exterior. En unos segundos, la puerta empezó a cerrarse de nuevo y se selló con un eco profundo. A medida que me alejaba de aquel lugar, sentí que su magia me abandonaba y me invadía de nuevo la náusea y el dolor. Me caí de bruces un par de veces, la primera en la rambla y la segunda al intentar cruzar la vía Layetana, donde un niño me levantó y me salvó de ser arrollado por un tranvía. A duras penas conseguí llegar a mi puerta. La casa había estado cerrada todo el día y el calor, aquel calor húmedo y ponzoñoso que cada día ahogaba un poco más la ciudad, flotaba en el interior en forma de luz polvorienta. Subí hasta el estudio de la torre y abrí las ventanas de par en par. Apenas corría un soplo de brisa bajo un cielo lapiado de nubes negras que se movían lentamente en círculos sobre Barcelona. Dejé el libro sobre mi escritorio y me dije qué tiempo habría para examinarlo con detalle.
O tal vez no. Tal vez el tiempo ya se me había acabado. Poco parecía importar ya. En aquellos instantes apenas me tenía en pie y necesitaba tenderme en la oscuridad. Rescaté uno de los frascos de píldoras de codeína del cajón y engullí 3 o 4 de un trago. Me guardé el frasco en el bolsillo y enfilé escaleras abajo, no del todo seguro de poder llegar al dormitorio de una pieza. Al alcanzar el pasillo, me pareció ver un parpadeo en la línea de claridad que había bajo la puerta principal, como si hubiese alguien al otro lado de la puerta. Me acerqué lentamente a la entrada, apoyándome en las paredes. ¿Quién va?, pregunté. No hubo respuesta, ni sonido alguno. Dudé un segundo y luego abrí y me asomé al rellano. Me incliné a mirar escaleras abajo. Los peldaños descendían en espiral, difuminándose en tinieblas. No había nadie. ¿Cómo está ni nada? La única manera es videoconferencias y depende de la temporada. Todos tomando tu Ajá. No, por eso te digo, he perdido los meses y yo